Las falacias son un tipo de razonamiento erróneo o inválido, pues el procedimiento o las premisas con las cuales parten son falsas, por lo cual esto puede llegar a ser producto de un error en el pensamiento, de deducción o de la intención de querer engañar o convencer a una persona o público. Las falacias pueden ser llegadas a usar como argumentos válidos en un discurso político, publicitario. Las falacias lógicas se dividen en dos, las cuales son las falacias formales y las falacias no formales. Las falacias no formales son razonamientos en los cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión. A lo que se quiere llegar es que se quiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos no pertinentes o incluso irracionales ad hominem, dirigido contra el hombre. Esta falacia lo que hace es atacar al hombre que defiende un argumento en vez del argumento en sí. Se podría dar en debates políticos, los cuales están intentando es atacar a la persona y no al argumento. Ad baculum, se apela al bastón. Esta falacia lo que hace es apelar a la fuerza o con amenazas tanto explícitas como disimuladas. Ad populum, dirigido al pueblo, provocando emociones. Esta falacia lo que hace es argumentar que defiende el interés y los valores de la mayoría, cuando muy bien puede ser que no sea así, porque la mayoría piensa diferente, pero él simplemente puede argumentar que lo defiende. Ad verecundiam, se apela a la autoridad. Esta falacia lo que hace es apelar a la autoridad, nombrar o citar o hablar de un experto que comprende ciertas cuestiones cuando puede que este experto ni siquiera esté a favor de lo que diga esta persona. Ad ignoratiam, por la ignorancia, es argumentar que no existen pruebas, por lo tanto es una prueba en sí, por lo tanto digamos, argumentar que como no hay prueba de que los extraterrestres no existan, entonces por lo tanto sí existen. Post hoc ergo propter hoc, falsa causa. Argumenta que porque una cosa ocurrió luego que la otra tienen relación causal, es decir, que la primera causó la segunda. Esto se da más en las supersticiones, por ejemplo, decir que perdí un parcial por el hecho de que me levanté con el pie izquierdo. Las falacias formales son argumentaciones en las que la conclusión no sigue ni probable ni necesariamente las premisas. La forma misma del razonamiento es incorrecta, por lo que es imposible deducir lo que se dice en la conclusión. Básicamente es un mal análisis de la causa y consecuencia. Entre las falacias formales encontramos la afirmación del consecuente, en la cual vamos a dar un ejemplo para entenderla. Si un político no es corrupto, habrá obras en el país. Si hay obras, debe ser porque el político no es corrupto, por lo cual la causa de mi premisa es que el político no es corrupto y las consecuencias será que habrá obras. Pero el problema aquí es que la consecuencia, a pesar de que haya sucedido, no precisamente es porque la causa es cierta. Negación del antecedente, la cual establece que no porque se niegue la causa significa que la consecuencia tampoco ocurra. El ejemplo sería, si llueve, el piso se mojará. No ha llovido, por lo tanto, el piso no está mojado. La causa es si llueve y la consecuencia es que el piso se mojará. El error es que pueden haber muchísimas otras razones por las cuales el piso no está mojado. Silogismo disyuntivo falaz. Cuando una de las posibilidades queda afirmada, se asume que la otra es falsa. Por supuesto, esta conclusión no se deriva de las premisas. El ejemplo sería, puedes comer o ducharte si lo deseas. Te estás duchando, así que no vas a comer. Hola, mi nombre es Elizaraito Ramírez y estaré hablando un poco acerca de las falacias argumentativas y sus tipos. ¿Qué es una falacia argumentativa? Una falacia argumentativa es una afirmación que parece ser válida, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es una premisa que no permite llegar a la conclusión planteada o porque no se relaciona de ninguna manera con dicha conclusión. Ahora vamos a ver los tipos de falacias. La falacia generalización indebida. Ocurre al generalizar apresuradamente sin tener datos suficientes. Por ejemplo, cuando los padres dicen que porque el hijo mayor ya es mal estudiante y cosas así, generalizan que todos los hermanos van a ser iguales. No, usted es igual a todos sus hermanos mayores. Entonces ahí están generalizando sin tener datos suficientes el por qué todos los hijos van a ser iguales solamente porque el mayor es desobediente, desordenado o vulgar. Causa falsa. Ocurre cuando una relación causalmente temporal es también una relación causal. Por ejemplo, cuando observamos que cuando el gallo canta sale el sol, de una vez decimos, no, por lo tanto,
el gallo hace que el sol salga. Ahora, argumento circular. Ocurre cuando el autor presenta una versión diferente del argumento como evidencia de este mismo. Lo que hay escrito en la Biblia es lo verdadero. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice. Ahora seguimos con la cortina de humo. Ocurre a menudo deliberadamente cuando el autor cambia de tema porque no tiene evidencia suficiente para demostrar el argumento original. Como por ejemplo, el gobierno no debería legalizar el matrimonio de parejas homosexuales porque la familia es la unidad esencial de la sociedad colombiana. Sigamos con el argumento de incremento eventual. Este ocurre cuando el autor iguala un evento con otro diferente y supone que uno desembocará en el otro. Como por ejemplo, si el gobierno aprueba el matrimonio entre parejas homosexuales, eventualmente aprobará el matrimonio entre personas y sus mascotas. Por lo tanto, no debería aprobar el matrimonio homosexual. Otra falacia es la apelación al público. Apela a preconceptos y emociones del público en lugar de ofrecer argumentos o evidencias. 1. Si usted de verdad amara a Colombia, votaría sí en el plebiscito. 2. Si usted de verdad amara a Colombia, votaría no en el plebiscito. El autor de estos ejemplos apela a un concepto emocional, en este caso el nacionalismo, para justificar la validez de un proceso complejo y matizado. Otra falacia es el ataque personal. Ocurre cuando el autor ataca la personalidad de un oponente en lugar de atacar sus argumentos. Por ejemplo, la obra de Edgar Allan Poe es mala porque él era un borrachín que se casó con su prima. Otra falacia es el argumento de autoridad. Supone que el hecho de nombrar una autoridad en el campo es suficiente para avalar la validez del argumento. Por ejemplo, la teoría de la relatividad especial es completamente correcta porque así lo dice Albert Einstein.